Bien. Aquí ando en prisión preventiva domiciliaria, así que... ¿Así lo vivís la pandemia? ¿Preventiva domiciliaria? ¿No salís o no? Y salgo muy poco, sí. Bien, pero Estoy sin pulsera. esperando... No, sin pulsera, por suerte, no. Estoy esperando que venga Putin a liberarme y listo. ¿Cuándo te vas a dar la vacuna? Cuando se abra la lista en esta ciudad. Ah, Y puede inscribirme, claro. porque Sí, tenés prioridad, obviamente, me imagino. Sí. ¿Tenés ganas de vacunarte para recuperar un poco? Sí. Sí, en cuanto pueda me vacuno, sí. Bien, que no aguantás más el encierro, ¿no? Estoy un poco cansado de esto, me dedico a escribir, a todo eso, pero bueno, ya prefiero salir un poco más a la calle, estar un poco más suelto, ¿no? ¿Qué es lo primero que harías si tenés la posibilidad de recuperar la libertad prepandemia, Raúl? Bueno, dedicarme a tomar café en las esquinas, esas cosas que hace mucho que no lo hago, poder comer en la parrillita de la esquina, ir a algún restaurante, en fin, esas cosas que me estoy limitando de hacerlas y las extraño mucho, ¿no? Otra cosa que extraño, naturalmente, son los viajes, ¿no? Se han reemplazado por el Zoom ahora, ¿no? Entonces, veo a todos los amigos en pantalla. Y otra cosa que me gustaría, bueno, reunir un poco más de gente en casa. Bien, Hago alguna cena con una persona, dos, pero bueno, me cuido, ¿no? Bien. Vos tenés una casa grande que es una casa, un caserón, además. Sí, por suerte puedo desplazarme, tengo toda la biblioteca, tengo todo, puedo trabajar, tengo todos los elementos en casa, en fin. Entiendo perfectamente, Raúl. ¿Qué tal, Adrián Murar? ¿Cómo te va? Como vecino te digo, lo de la parrillita de la esquina, porque esa parrilla es extraordinaria. Es extraordinaria, sí. Es extraordinaria, es una parrilla que es una parrilla al paso, digamos, pero con mesitas en la vereda. Claro, sí, yo iba 2 o 3 veces por semana, pero bueno, ahora esa es una de las cosas que extraño, pero bueno, ya todo pasará. Y viajabas mucho, ¿no? Prepandemia, digamos, tenías muchas invitaciones de universidades, de Italia, de Brasil. Tenía los viajes de la Corte Interamericana y además algunas invitaciones. Sí, es cierto. En ese sentido, los primeros meses no lo sentí como un alivio de decir, bueno, pongamos un paréntesis a toda esta locura de subirme a un avión y bajarme de otro, ¿no? Bajarme de un avión y subirme a otro. Pero ahora sí lo estoy extrañando un poco, estoy extrañando esos desplazamientos, bueno, estoy extrañando a algunos amigos de afuera, de Brasil, de Costa Rica, de México, con los que estaba en contacto más permanente. Estamos hablando con Raúl Eugenio Zaffaroni. Primero quería arrancar preguntándote ¿qué rol estás ocupando en esta aventura del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madre de Plaza de Mayo, que está cerrando la inscripción el día de hoy, que se pueden inscribir online en yumma.edu.ar. Más de 1.200 inscriptos, 5 carreras, profesorado y licenciatura en Historia, Comunicación, Trabajo Social y Derecho. Contanos qué papel tenés ahí. Integramos el Consejo Asesor. No tenemos función ejecutiva, sino que integramos el Consejo Asesor, y la idea es activar todas estas carreras que estaban bastante desactivadas y hacer de este instituto universitario una suerte de universidad. El objetivo final es llegar a ser una universidad con la garantía constitucional de la autonomía universitaria. Lo que se está haciendo ahora es ponerlo en marcha nuevamente, poner todas estas carreras en marcha, tenemos todos los directores de carrera, etcétera, nombrados, y darle a todo esto la orientación de derechos humanos, ¿no? La perspectiva de derechos humanos en cada una de estas carreras, en cada una de estos saberes. El objetivo es que nos convirtamos de esa manera en un centro universitario de derechos humanos con orientación en derechos humanos que sería único en la región. Aspiramos de esta manera a llegar a abarcar la región, ¿no? De momento nos estamos moviendo en el país, pero cuando esto funcione, ya esté en funcionamiento, las carreras estén andando en funcionamiento, que será dentro de pocas semanas, ir expandiéndonos por la región.
Raúl, ahora te pregunto, te saco de tema, después vamos a hacerte unas preguntas más sobre el instituto y demás. Bueno, vos venís proponiendo hace tiempo la ampliación de la Corte, digamos. El presidente, cuando estaba en campaña, dijo que no estaba de acuerdo, nunca se manifestó muy a favor, ahora pareciera ser que se está buscando como una especie de tribunal constitucional intermedio, previo a la Corte, que le quite ciertas competencias. Vos que, bueno, sos abogado, penalista, que fuiste integrante de la Corte Suprema, ¿en qué estadio se encuentra esa discusión que afecta tanto a la vida política de la Argentina, que es el funcionamiento de la Corte? Mira, no sé, yo esto no es una cuestión que la diga ahora, sino que desde que estaba en la Corte dije, esto hay que ampliarlo, esto así no funciona. Viendo cómo funcionaba y las condiciones en que teníamos que trabajar adentro, ¿no? La Corte, bueno, yo integraba el Poder Judicial, integré el Poder Judicial muchos años, y lo que sucedía en la Corte Suprema siempre para los jueces de abajo, por así decir, era un misterio, ¿no? Un expediente subía a la Corte, no sabíamos qué pasaba en la Corte hasta que después de un tiempo bajaba de la Corte. Un tiempo que a veces eran años, etcétera. Un día bajaba. Cuando vi cómo se trabajaba adentro, dije, bueno, pero esto no es racional. Estamos haciendo cosas que firmando sin saber qué firmamos. Yo normalmente siempre estuve acostumbrado a saber exactamente lo que estoy firmando. En la Corte esto no. Llegó un momento dado que era una máquina de firmar, ¿no? Eran 11.000 firmas por año, 12.000 firmas por año. Claro, date cuenta que 12.000 sentencias por año no se pueden hacer, por más que una sentencia cada media hora, sábado y domingo sin dormir. ¿Qué es eso? Entonces me di cuenta que era una ficción eso, ¿no? La forma de trabajar. Y que había dos problemas. Uno, la función constitucional, la que dice la Constitución de la Corte, que es el control de constitucionalidad de las normas, de las leyes, etcétera, que eso ocupaba un mínimo de trabajo, serían 100, 150 causas por año. Si había, creo que estoy exagerando el número. El resto venía porque la Corte a lo largo de muchos años se fue por sí, aunque no se lo diga la Constitución, lo asumió pretorianamente, se atribuyó a sí misma, no esta Corte, no estos ministros, sino a lo largo de un siglo se fue dando escalonadamente, por excepción primero, después la excepción se hizo regla. La Corte empezó a considerarse que era la última instancia de cualquier materia, de cualquier expediente de todo el país, por vía de arbitrariedad de sentencia. Si la sentencia es arbitraria, yo Corte la puedo revisar. Bueno, esto se convirtió en eso, en un tribunal de última instancia, y como tribunal de última instancia, bueno, de cada recurso que entraba por vía de arbitrariedad, el 95% se rechazaba con un sello que es el famoso 280, el certiorari, pero en realidad nosotros firmábamos confiando en lo que había hecho todo un equipo. Pero además hay otro problema. En mi tiempo éramos 7, después quedamos 5, pero realmente resolver problemas de cualquier materia jurídica sin estar especializado en la materia, uno confía en lo que hace otro directamente. No es lo mismo que uno le diga a un secretario, proyectame tal cosa y se la corrige. Es una cosa de decir, mirarlo al otro y decirle, ¿estás seguro de lo que dijiste? De lo que me hace firmar. Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nadie en el mundo que sea especialista en toda la rama del derecho como para ser la ultimísima instancia, la última de todas las instancias del país. Entonces dije, no, cuidado, esto acá hay que resolverlo de otra manera, y la solución sería tener una corte numerosa, como tienen muchos países, y dividida en salas para resolver las arbitrariedades. Ahora sí es cierto, las inconstitucionalidades, que son las 100, 150 causas que te digo, eso sí, eso lo puede resolver el Pleno, pero las arbitrariedades, no sé, hay gente que dedicamos toda la vida a una materia. Podemos conocer otra, podemos conocer el derecho constitucional, podemos habernos metido un poco en derecho administrativo, pero ahí se para. No podemos conocer toda de hecho hoy la Corte no tiene ningún penalista por caso, ¿no?
No tiene ningún penalista, no tiene ningún laboralista tampoco. Bueno, pero aunque lo tuviera ese penalista o ese laboralista, sabe su materia, puede saber alguna otra, sabrá derecho constitucional, pero si le planteas un problema tributario no lo conoce. Ahora, Raúl, las decisiones que toman los jueces de la Corte, hay mucho escrito, hay libros periodísticos, hay muchos trascendidos también de cómo se originan esas decisiones. Vos hacías una descripción técnica, ¿no? Es imposible una descripción técnica. Ahora, no me refiero a manejo político, bueno, pero, me refiero a características de personalidad, claro. Porque si nos quedamos en esos niveles, no nos damos cuenta de que acá hay una cuestión funcional, una cuestión de racionalidad. Tenemos la ultimísima instancia del país con jueces que no conocen la materia en que están resolviendo. Ese es el problema. Y resuelto lo técnico, si se resolviese lo técnico con un tribunal intermedio o con una ampliación de la Corte, la otra parte... Lo del tribunal intermedio hay que tener cuidado. A ver. Porque vos podés crear un tribunal de arbitrariedades, en fin, y le sacás esos 10.000 casos. Pero tengo mis serias... Primero, hay dos problemas ahí. Primero, tengo mis serias dudas que los superiores tribunales de provincia se queden muy contentos de tener un tribunal que no sea la Corte Suprema que le revise sus sentencias. Pero segundo, la Corte Suprema sigue siendo suprema por mandato constitucional. Claro. Entonces puede mañana revisar las sentencias de ese tribunal intermedio y ahí... Seguirá funcionando como tribunal de última instancia. Claro, y entonces, ¿qué haces? En una de esas sumaste una instancia más. Una instancia burocrática. Ahora, yo apuntaba a otro aspecto, Raúl. Más otro problemita. Sí. La Corte no puede seguir teniendo 5 jueces en ningún caso. No hay ninguna corte con ese número en América Latina, ni en América, tampoco la de Estados Unidos, ni en Europa. De 3 personas está dependiendo la institucionalidad del país. Me parece que como concentración de poder, republicanamente, eso es un problema, ¿no? Y el rol de los poderes extrajudiciales, para llamarlo de manera elegante, embajadas, corporaciones empresarias, ¿se soluciona con una ampliación de la Corte? ¿O también es necesario revisar y en tal caso protocolizar otra forma de nombrar a los jueces? Porque cuando uno hace el repaso persona por persona, uno puede ver lo que en la jerga política se llama terminales políticas, económicas en torno a los ministros de la Corte. Es inevitable. No podemos reformar la Constitución en este momento, la designación es la que está en la Constitución, y eso lo tenés en todos lados. En Estados Unidos sabés quiénes son los jueces de la Corte que son republicanos y quiénes son demócratas, ¿no? Y bueno, y nadie se horroriza, y todos lo sabemos. Bueno, está bien, eso que vas a hacer, la estructura que tenemos es esa, y bueno, conforme a esa estructura... Pero me dejás hacer un punto ahí, Raúl, porque decís algo bastante interesante con respecto a que en otros lugares del mundo es público el origen partidario, el origen ideológico de un ministro de la Corte. Pero, a ver, hagamos una cuenta a grosso modo, digamos. El 30-35% del electorado en la Argentina, o de la sociedad argentina, tiene una expresión política determinada, que no tiene su expresión en la Corte Suprema. Si uno ve los 5 ministros de la Corte, pareciera ser que hay un sector que es como mínimo la primera minoría, que no está representado, es más, está subrepresentado. Es más, te voy a decir la verdad, si yo tengo que pensar como ciudadano con qué ministro de la Corte me identifico, y la verdad que es pozo vacante, no me identifico. En un momento me identificaba con vos, en otro momento me identificaba con Carmen Argibay, quizás, en algún aspecto, no en todos, pero ahora no me identifico con ninguno. Y creo que le debe pasar a muchos. ¿Se entiende el concepto? Sí, te entiendo perfectamente. Y justamente es uno de los problemas que tiene esta Corte. ¿Cómo decirte? La corte conservadora de la década infame y todo eso, aquella corte que Perón tuvo que remover por juicio político en el 47, era una corte que tenía una coherencia ideológica, oligarca, todo lo que vos quieras, ¿no? No la estoy defendiendo, ¿no? Pero tenía coherencia ideológica. La corte menemista, la corte de la mayoría automática,
esa mayoría automática tenía una coherencia ideológica. Lo que observo en la actual composición de la Corte es que no la tiene. En consecuencia, no sé a qué responde, y es una incógnita muchas veces. No tiene la misma coherencia ideológica de otras cortes con las que puedo no estar de acuerdo, con las que puedo criticarlo, etcétera, pero lo que se requiere, sí, es lo que vos estás poniendo el acento, es una coherencia ideológica, mayoría, minoría, lo que sea, pero una coherencia ideológica que hoy no veo, ¿no? ¿Y esto puede tener que ver con la intervención directa de corporaciones en la Corte, que no existía en otros momentos, donde había una posición ideológica de los integrantes? Acá estamos hablando, en muchos casos, de negocios que llegan a la Corte y se resuelven en la Corte. Y bueno, naturalmente, cuando estás en la Corte pasan por la mano cosas que son cuantiosas, sin lugar a dudas. Estás hablando de la última instancia del país. Claro. Eso es inevitable, por eso que yo creo que es muy positivo que vos sepas de dónde vienen los jueces de la Corte y qué Corte, qué características ideológicas tiene, ¿no? El presidente de la Corte actual, por ejemplo, viene de una relación muy estrecha con corporaciones económicas muy poderosas. Quizás sea el más coherente, ¿no? Donde lo podés identificar. Claro. El resto no lo podés identificar muy bien, porque ¿qué van a hacer? No sé. Nunca se sabe exactamente. Interesante. Para vos, Rosenkrantz, de los 5 ministros de la Corte, para vos te parece el más coherente porque tenés claro identificado cuáles son los intereses su origen a los cuales eso no significa que esté de acuerdo con las cosas que dice. No. Pero bueno, sí, pero hay una coherencia, sé para dónde va, ¿no? Y en el resto de los ministros, de los 4 ministros... No estoy muy seguro, nunca estoy seguro, porque no le ves esa coherencia ideológica. Es decir, con coherencia ideológica podés no estar de acuerdo ideológicamente y pararte en la vereda de enfrente y decir de todo, qué sé yo, bueno, perfecto. Pero estás discutiendo ideológicamente. Bien. Dos dudas que tengo, tenemos unos minutos más para conversar, como siempre es muy interesante conversar con Zaffaroni. A ver, la Constitución, por ejemplo, estaba la cláusula, no sé si una cláusula transitoria, que a los 75 años los ministros deberían renunciar. ¿Vos renunciaste? No es transitoria. No, es una disposición de la Constitución. Una disposición de la Constitución. Vos renunciaste 5 días antes de cumplir los 75, el 1 de enero. Vos cumplís el 6 de enero, renunciaste 5 días antes, o sea, hasta acortaste tu mandato como ministro de la Corte 5 días. Pero bueno, Fait en su momento pero bueno, Fait dijo, bueno, yo juré con la antigua Constitución y pidió un amparo, ¿no? Me parece. Sí, Petraki también. Sí. Y Petraki también, bueno, sí. Quizás hasta en un punto había un beneficio que los podía... Habían sido designados antes, sí. Exactamente. Antes de la reforma del 94. Bien. Pero, a ver, la pregunta es... Tengo que personalizar porque es el caso, ¿no? De Hayton de No, pero aparte hubo otro ministro, Belluccio. Belluccio, pese a que consideró que no se le aplicaba a Fait y a Petraki, después dijo, yo no me voy a amparar en la jurisprudencia que yo mismo hice, y a los 75 años se fue. Renunció, bien. Sí. A ver, y está la Constitución, se supone, hubo una elección, asamblea constituyente, participación popular, se juntaron relatores, redactores, se pusieron de acuerdo, discutieron y lo pusieron en la Constitución, un proceso que duró meses. Meses. Sí, tiene su historia interna, eso es la cláusula Levene que le llaman. Cuando se hace el Pacto de Olivos, se conviene que 3 ministros de la Corte iban a ser reemplazados. 2 renuncian y el tercero, bueno, le dicen a Levene que renuncie y Levene dice, no, yo no voy a renunciar, me quedo. Entonces, de repente aparece eso de los 75 años en la Asamblea de Santa Fe. Vos podés dividir aquí, si se puede dividir la biblioteca en 2, ¿no? Una parte porque para reformar la Constitución se necesita un ejercicio de poder preconstituyente entre nosotros, en nuestro sistema de Constitución rígida, que es una ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente que le fija los puntos de reforma a la Asamblea. Y esto lo podés entender estrictamente, como que hay que fijar tal puntito, tal puntito, tal puntito, o lo podés entender un poco más genéricamente. Si lo entendés estrictamente, resulta que esto no estaba. Esto aparece en Santa Fe
cuando Levene dice yo no me voy. Si lo entendés más laxamente, que es la interpretación que yo me inclino por hacer, ¿no? A una asamblea no le podés fijar el inciso tal, el artículo tal, la letrita tal. Entonces, había un núcleo de conciencias básicas, ¿no? En aquel momento, ¿no? Que... Claro, estaba, pero en el núcleo de conciencias básicas esto no estaba. Claro. Esto entra de repente cuando Levene dice yo no renuncio. Entonces, sí, tenés media biblioteca que te dice una cosa, media biblioteca que te dice otra. Yo me inclino a creer, pero más allá de lo que yo crea, lo cierto es que yo fui constituyente en Santa Fe, no objeté esto, asumí jurando esta constitución sin ninguna reserva, y en consecuencia, independientemente de la opinión que yo tenga al respecto, creí que tenía que irme, porque yo... ¿Por qué voy a denunciar la constitución que juré? Bueno, y la pregunta es, criterio, ¿no? ¿Por qué por caso Elena Hayton de Nolasco? Personalizo porque es el único caso que se aplica en este momento en los integrantes de la Corte, sigue siendo ministra y no respeta la constitución con la cual juró. Bueno, no sé, cada uno sabe cuál es la actitud individual o la conducta individual que asume. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo asumí esa porque me pareció que era la correcta, había asumido con esa constitución, fui constituyente y no voté, pero tampoco, porque éramos minoría, pero tampoco objeté la cláusula, y también juré con esa constitución, asumí con esa constitución, y no iba a denunciar una constitución que al momento de asumir yo no hice ninguna reserva. En consecuencia, creí que lo correcto era que tenía que irme. Ahora la jurisprudencia misma de la Corte ha variado en este momento, y se sostiene la posición de que sí, esta cláusula es perfectamente constitucional. Te diré que es la primera vez en la historia argentina en que se cuestiona la constitucionalidad de la Constitución, ¿no? Por eso... salvo la tontería que se dijo en su momento de la Constitución del 49, ¿no? El pretexto que se hizo para derogarla por un bando militar. Pero digo, en situaciones normales, situaciones de régimen constitucional, es la primera vez que se cuestiona la constitucionalidad de una constitución. Y también la Constitución es bastante clara, dentro de las atribuciones del Consejo de la Magistratura está el manejo del presupuesto y los recursos. De la administración, sí. La administración. Sí. ¿Y por qué lo tiene la Corte? Si la Constitución también es muy clara. Sí, eso por una pugna de poder, por supuesto. Sí, está bien, pero insisto sobre la pregunta, si los constituyentes se juntaron, redactaron y lo pusieron en el texto constitucional... Sí, hay una cantidad de cosas que se podrían haber resuelto y que no se resolvieron, porque y que en alguna medida todo eso es una irregularidad constitucional, ¿no? Y le da mucho poder a la Corte también, ¿o no? Muchísimo poder. A ver, entonces estamos hablando de un poder del Estado que administra sus propios recursos financieros. Sí. Que no son pocos. Que no son pocos, dicho sea de paso. Pocos. Y además... Negocia paritarias. La Corte negocia paritarias. Sí, es mucho poder eso, en la estructura de los tribunales inferiores. ¿O me equivoco, Raúl? No, es mucho poder. La Corte tiene un enorme poder hacia los tribunales inferiores, por supuesto, sí. Bueno, inferiores, yo no sé, no creo que haya tribunal inferiores, sobre los otros tribunales. Claro, exactamente. Sí, tiene mucho poder, sí. No sé, para proveer cualquier cosa. Necesitas un ventilador, tenés que llamar a la Corte, no hay nada que hacerle. Necesitas una computadora, tenés que llamar a la Corte. Sí. Es el famoso hacete amigo del juez de la Corte, si sos... Claro. Digamos. Claro. Ayer Santiago Cafiero, jefe de gabinete, estuvo en la señal C5N y bueno, Irina Hauser, la periodista Irina Hauser, le preguntó sobre el tema del funcionamiento de la justicia, que está recibiendo muchos cuestionamientos, formó parte del mandato electoral, ¿no? El mal funcionamiento de la justicia, fundamentalmente la persecución de opositores durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, el lawfare, el presidente cuando era candidato lo manifestó, el presidente cuando asumió dijo nunca más a los sótanos de la democracia. Quiero primero que escuches a Santiago Cafiero en el día de ayer cuando le preguntaba Irina Hauser. Hemos planteado que la justicia como poder se debe revisar a sí misma, que la justicia tiene
su legitimidad basada en el prestigio, y que cuando vemos lo que sucede con la justicia en líneas generales, vemos que se desprestigia día a día. Cuando se desprestigia día a día pierde legitimidad, y una justicia sin legitimidad es un poder que está muy devaluado. Contra eso, bueno, hay parte de lo que nuestro espacio político siempre le viene planteando, que la justicia se debe revisar a sí misma. Entonces hay muchos de los cambios y las modificaciones en procesos, en sistemas, en transparencia, que debería hacer el propio poder, ¿no? El propio poder judicial debería avanzar en ese tipo de reforma. Raúl, ¿estás ahí? Sí. Bueno, la posición del jefe de gabinete es que la justicia debería de revisarse a sí misma. ¿Ese es un camino, digamos, o hay alguna alternativa? Yo creo que ese camino es inviable. La justicia nunca se va a revisar. Esta estructura judicial que ha permitido que pasen las cosas que pasaron, no le veo ninguna intención de revisarse a sí misma. Pero por otra parte lo que veo, y lo que te estaba hablando de la Corte Suprema, etcétera, es una cuestión que no es de personas, es una cuestión de estructura del Poder Judicial. Tenemos una estructura del Poder Judicial obsoleta, tenemos una estructura irracional del Poder Judicial, ¿no? Y eso no lo puede arreglar el propio Poder Judicial, no se va a arreglar su estructura, eso es de los poderes políticos, ¿no? Y además no es reconocer políticos. No es reconocer que el Poder Judicial está autonomizado, decir que se tiene que resolver a sí mismo. Es como decir, no sé, la policía de la provincia de Buenos Aires se tiene que resolver el problema solo. El famoso no, bueno, la separación de poderes del Estado naturalmente es una condición de la República, pero cuando un poder se desajusta, para eso están los otros poderes, ¿no? Se puede desajustar el Ejecutivo haciendo decretos inconstitucionales, se puede desajustar el Legislativo haciendo leyes aberrantes. Bueno, para eso está la Corte, porque en esa separación de poderes, que no es división de poderes, es una cierta separación para controles recíprocos, no división porque el Estado es único, ¿no? Pero en esa separación está el juego de pesos y contrapesos, ¿no? Ahora, si ves que está funcionando mal la justicia, bueno, los otros poderes tienen que hacer algo. Si ves que está funcionando mal el Ejecutivo, los otros poderes tienen que hacer algo. Si ves que está funcionando mal el Legislativo, los otros poderes tienen que hacer algo. Y bueno, si ves que está funcionando mal la justicia, será el Ejecutivo y el Legislativo que tendrán que hacer algo, ¿no? ¿Y por qué pensás que se hizo tan poco, ¿no? Más de un año de gobierno y la reforma judicial todavía tiene tratamiento parlamentario, y además es una reforma que todos la califican como una... Creo que porque todo el arsenal mediático del régimen macrista está intacto, ¿no? ¿Y el judicial? ¿no? ¿Y el judicial? Intacto, sí. Es decir, digamos, todo eso hasta este momento está intocado. Yo no creo que la declaración de Cafiero sea muy sincera, creo que están pensando algo, supongo que está pensando algo. Supongo que el Ejecutivo está meditando alguna cosa. Nadie es ingenuo, pero bueno, de momento considerarán que no tienen el espacio político, ¿no? Posiblemente el asunto de la pandemia haga que no tengamos capacidad de movilidad en la calle, ¿no? De movilización, ¿no? Entonces eso sea uno de los factores que esté... ¿El lawfare para vos está intacto? Intacto, absolutamente, claro. Están intactos todos los jueces del lawfare. De hecho, ayer se lo nombró a Julián Ercolini como reemplazante de Claudio Bonadío. O sea, Bonadío tiene su mejor suplente, ¿no? Claro. Sí, no hago cuestión de personas, digo, todo el aparato está intacto. Bueno, supongo que habrá algún proyecto que bueno, que no lo conocemos, pero que tiene que haberlo, ¿no? Me parece razonable, ¿no? Yo no soy el presidente de la República, no tengo la visión del poder de que dispongo y de los factores de poder, etcétera, que pueden moverse frente a una cosa de esta naturaleza. No te olvides que vos pensás en el lawfare, pensás en un poder judicial que ha condenado injustamente.
Pero cuidado que este Poder Judicial también sirve para la impunidad de las cosas que se hicieron en el periodo anterior. Claro. Entonces, yo creo que si aquellos factores de poder que operaron bajo el macrismo, yo creo que están más preocupados por esta segunda cosa que por la primera. Sí. Bueno, pero Claro, las que avanzas... las víctimas del lofer lo suelten, qué sé yo, eso no importa. Lo que importa es que desaparecieron 86.000 millones de dólares que no sabemos dónde están, ¿no? Y alguien puede seguir la pista, porque eso deja rastro, me parece, ¿no? Pero es difícil, Raúl, hacer esa investigación y al mismo tiempo negociar con los coperpetradores del latrocinio, que son los que dieron la plata y ahora están negociando. Sí, claro. O sea, Sí. ¿cómo se haría esa investigación? Que en algún momento se sugirió, el propio presidente en algún momento dijo, bueno, va a haber que revisar el tema de la deuda, pero claro, después hubo que sentarse a negociar con los que estuvieron del otro lado del mostrador y ahora están negociando Sí, condiciones. pero no te olvides que los que están del otro lado del mostrador, los que están en el hemisferio norte, me refiero, Sí. no los de acá, Sí, a los del sur los usan, y cuando ya no les sirven, no los usan más, no los tiran. claro. Entonces hay un cierto riesgo para los de acá. No para los del norte, que ellos tienen poder, claro. No, aquello es otra cosa. Pero no te olvides, realmente si nosotros tuvimos la posibilidad de procesar y de condenar a unos cuantos genocidas, fue porque el poder del norte ya no le servían. Los tiró. Y el poder del norte no tiene amigos, tiene socios eventuales. Cuando dejan de ser útiles los tiran. Eso no hay nada que hacerle. Y creo que estos factores de poder lo saben. Bien. Raúl, como siempre, un gusto, un placer conversar con vos. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, igualmente. Y felicitaciones ahí por el trabajo que están haciendo en la IUMA, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, madre de Plaza de Mayo, ¿no? Vamos a seguir adelante, vamos a ver si podemos regionalizarlo. Muy bien. El objetivo es regionalizarlo. Regionalizarlo que en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Igual, exactamente, sí, Muy bien. sí, latinoamericanizarlo, sí. Muy bien, es una gran idea. Bueno, a cuidarse y ojalá que te den la vacuna rusa rápidamente, así recuperás tu libertad Mi ambulatoria. libertad. Tu libertad Bueno. ambulatoria. Un abrazo grande, Raúl, como Un siempre. abrazo, Daniel, chao, gracias. Gracias. Bueno, conversando con Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los tipos más importantes de la historia argentina, ¿no? Un diferente. Un Maradona en lo suyo. 2 o 3 títulos, para los que buscamos títulos por defecto Sí. profesional, la definición sobre la Corte y de Rosenkrantz como el más coherente de la Corte. Sí. Se sabe a qué intereses representa, digamos, no hay misterio ahí, el resto se acomoda al viento, ¿no? Una definición potente. El lawfare sigue intacto. El lawfare sigue intacto y la justicia no se va a depurar a sí misma. No se va a depurar a sí mismo. ¿Podemos de vuelta poner a Santi Cafiero? Es a poner a interesante Santi. lo que dijo Planteado también. A ver. Hemos planteado que la justicia como poder se debe revisar a sí misma, que la justicia tiene su legitimidad basada en el prestigio y que cuando vemos lo que sucede con la justicia en líneas generales, vemos que se desprestigia día a día. Cuando se desprestigia día a día pierde legitimidad y una justicia sin legitimidad es un poder que está muy devaluado. Sí. Contra eso, bueno, hay parte de lo que nuestro espacio político siempre le viene planteando, que la justicia se debe revisar a sí misma. Entonces hay muchos de los cambios y las modificaciones en procesos, en sistemas, en transparencia que debería hacer el propio poder, ¿no? El propio poder judicial debería avanzar en ese tipo de reforma. Bueno, Es una postura muy, Sí. muy tibia, ¿no? ¿cómo apostar al pudor de los jueces, no? Les debería dar vergüenza. Es muy tibia y hay que ver, a ver, si tuviésemos la oportunidad de preguntarle a Santi, Pero la podríamos- podemos anotar para la le podemos entrevista? preguntar a Santi, le podemos preguntar en qué momento de la historia argentina, Santi, se verifica lo que vos estás diciendo.